me han pedido, o me han preguntado, mejor dicho, de que a dónde han estado los otros estudios de acerca de las herejías en la iglesia primitiva. He hecho dos podcasts y un videocast, y lo puse en GapTube, pero por lo visto que todos están queriendo ver dónde está en YouTube, así que lo voy a hacer aquí en YouTube y voy a seguir también el estudio aquí. Así que el próximo es el arrianismo. Y les quisiera decir que el arrianismo es algo que lo vemos el día de hoy en los testigos de Jehová y también en algunas denominaciones o sectas, puede decir, pentecostales, que rechazan que Cristo es Dios. Pero bueno, ¿qué es el arrianismo? El arrianismo deriva su nombre de Arrio, quien era un presbítero en Alejandría. En el cuarto siglo, Alejandría estaba en Egipto. En el cuarto siglo de nuestra era. Arrio vivió entre los años 270 al 336 de nuestra era. A pesar de ser uno de los herejes más grandes de la historia, no fue un hereje que vino de afuera de la iglesia a atacarla, sino que, como he dicho antes, era un pastor en Alejandría, o sea que llegó a ser presbítero, o sea, llegó a ser pastor. O sea que no era una persona de que era hereje que vino de afuera a querer destruir la iglesia, sino que él estaba dentro de la iglesia. A pesar de que Arrio ha recibido muchas críticas, él llegó a sus conclusiones leyendo la Biblia minuciosamente. Y aquí una vez más, cuando yo digo que leyendo la Biblia, no es que la Biblia esté errada, sino que mucha gente al querer leer la Biblia con sus propias facultades intelectuales pueden llegar a errores como los que Arrio y los que hemos visto llegan. Y van a llegar muchos, faltan muchas herejías aún de hablar. Arrio no llevaba una vida disoluta y se le conocía como una persona que tenía una vida santa. Quiere decir que tener una mala doctrina no muchas veces lleva a tener una mala vida, una vida inmoral. Muchas veces la rigidez intelectual y moral que una mala doctrina puede hacer en la vida del ser humano lo lleva a tener una vida santa. O sea que no siempre aquellos que tienen doctrinas erradas pueden tener vidas disolutas. Tengamos mucho cuidado en eso, porque mucha gente piensa, ese hombre tiene una buena vida, por lo tanto su doctrina tiene que estar correcta. No. Pero muchos también sabemos que mucha gente tiene vidas malas y tienen una creencia correcta. Por ejemplo, los corintios, que vivían muchas veces en pecado, pero no querían aceptar vivir una vida santa. Pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. No obstante, Arrio llegó a tener que ser excomunicado y condenado por sus enseñanzas en el concilio de Nicea en el año 325. Ahora, doctrinas y escrituras expuestas por Arrio. Arrio negaba que Jesús fuera eterno en su preexistencia. O sea que él, como dijo una vez un niño predicador, ¿a dónde nació Jesús? Jesús no nació, Jesús siempre ha estado, Jesús nació en el cielo. Eso es mentira, porque Jesús no pudo haber nacido en el cielo, porque si Jesús nació en el cielo, entonces Jesús es un ser creado. Así que tenemos que tener cuidado con los niños predicadores que predican de una buena voluntad, pero que no saben doctrina. Sino que afirmaba que el verbo, o sea Jesús, era un ser creado. En base de él se basaba, en base de los pasajes donde él se basaba, eran donde se puede deducir que el Hijo es creado e inferior al Padre, en especial Proverbios 8:22, que dice así: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes que sus obras de antaño. Y otro versículo que ocupan los arrianos y que muchos ocupan el día de hoy es el Juan 14:28. Ya me han oído decirles, hablando Jesús, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Así que, al decir que el Padre es más grande que yo, muchos toman que Jesús está reconociendo que Él es inferior al Padre. Pero bueno, esto lo vamos a ver. Sigamos con la doctrina y enseñanzas de ellos. Pero la controversia que Arrio afrontó fue la consecuente a otra controversia anterior, el sabelismo. Sabelio era otro cristiano en estos primeros siglos, propuso que no existía una Trinidad, sino que era un Dios que se presentaba distintamente a través de las edades. O sea, que el Dios del Padre se presentó como Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo como en los 33 años que estuvo aquí Jesús, y el Espíritu Santo es el que está ahorita reinando. Solo Jesús, los mal llamados unicitarios,
pero que son unitarios, los solo Jesús, ellos tienen esa doctrina. Ellos tienen esa doctrina de que como solo existe una persona, una monada se le dice, monada quiere decir una sola cosa, solo existe una monada y por lo tanto ellos solamente tienen que, solo hay un Dios que se ha revelado distintamente en diferentes edades. Yo me recuerdo cuando estaba en el IM, el apóstol Ríos, él decía de que Dios era así, así como él era Otolé Ríos Paredes era padre para algunos, era abuelos para otros, era esposo para una mujer, era pastor para otros, así era Dios, que Dios también se presentaba así. Dios era padre para unos, era hijo para otros, pero esto es una herejía. Es una herejía porque entonces no existen tres, solo hay uno, que se está constantemente transformando. El versículo 22 de Proverbios 8 fue crucial en este debate para demostrar que el hijo era una persona totalmente separada del padre, así negando el modalismo. Lo estudiaremos más adelante, el modalismo. Que Sabelio dedujo. El arrianismo a él es el resultado de contestar la pregunta a medias que se puede formular como ¿es Dios uno o tres? Se respondió que eran tres, pero no como estos tres podían ser uno. O sea que Sabelio preguntaba ¿es Dios uno o tres? Y Arrio contestó a medias, que eran tres, pero no se explicó cómo estos tres podían ser uno. Después de Nicea no fue totalmente vencido el arrianismo, sino más bien olvidado para resurgir 30 años después, hasta el punto de ser apoyado por el emperador en turno. Fue hasta el concilio de Constantinopla en el año 338 que finalmente los arrianos perdieron fuerza dentro de la corte imperial y Nicea finalmente prevaleció. Bueno, este ha sido un problema histórico. Por eso cuando usted, querido oyente, vidente, cuando llega un testigo de Jehová y le dice, bueno, que el paganismo fue el que ha introducido todo esto y que Dios Rasol recibió esta revelación para dársela ahora a las personas el día de hoy, yo siempre les digo, bueno, es que ustedes no son los primeros que exponen esta herejía. Ya Arrio la expuso en los años 300 y ellos se van para atrás. ¿Por qué? Porque muchos testigos tampoco, así como muchos cristianos el día de hoy, no conocen la historia, no conocen su historia y por lo tanto entonces ellos creen que Dios reveló, como el mormonismo, como el arrianismo, como muchos que siguen apóstoles el día de hoy, creen que Dios está revelando nueva doctrina y con esto ya vemos que ya esta herejía ya se peleó, ya se condenó y ya se dio la respuesta bíblica de cómo tirar abajo estas creencias erradas. Pero muchos cristianos el día de hoy, por no estudiar la historia de la iglesia, están aún en ignorancia con respecto a todo esto. Después vamos a ver como lo que estaba llevando yo en el blog, el gnosticismo. Mucha gente dice, bueno, y los manuscritos los man muertos, por ejemplo. Mucha gente piensa que los manuscritos del man muerto están aún guardados por la iglesia católica, para más colmo. Dicen que la iglesia católica los tienen guardados porque ahí hay cosas que van a decir que la iglesia está errada, no solamente la católica, sino que todo el cristianismo. Pero querido amigo, los católicos no tienen esos manuscritos. Los manuscritos esos están en Israel y los están hasta el día de hoy los están poniendo, los están arreglando para que existan en la posteridad, para que no se arruinen. Así que todas estas leyendas, todos estos chismes, todas estas creencias